avanzamos algunos nucleótidos y luego vamos a tener secuencias de selectividad que le frenan momentáneamente la transcripción y vamos a requerir la activación de factores de elongación para poder continuar. ¿Qué pasa con el inicio de la transcripción de las otras polimerasas? Son un poquito más sencillos. En el caso de la polimerasa 1 voy a requerir los factores, el factor de selectividad 1 y el factor de unión río arriba del inicio de la transcripción, que me van a favorecer el acople de la polimerasa. Cuando se acopla la polimerasa, sintetizamos de un pre-RNA de 45S, el cual después tiene que ser procesado para dejar exclusivamente a los segmentos funcionales. Para ser procesado, se eliminan todos los segmentos no funcionales, dejando los RNAs ribosomales largos. En el caso de la transcripción de la RNA polimerasa 3, como su nombre lo indica, es una RNA polimerasa 3 y tiene 3 formas diferentes de iniciar la transcripción. En una de ellas, bueno, más bien en 2 de ellas, vamos a tener que la unión de los factores de transcripción es río abajo del inicio o de la región más 1, el sitio tradicional. En este caso, para la síntesis del factor del RNA ribosomal 5S se va a unir el factor de transcripción A, el B, el C, y el B va a traer consigo a la polimerasa. En el caso de transferencia, el factor C, el factor B y el factor B trae a polimerasa y sintetizamos transferencia. Pero en el caso de los pequeños nucleares vamos a crear adicionalmente una proteína de selectividad, que es la proteína SNAP. Esta permite que se agregue el factor T2B, 3B y la polimerasa. Este es el único promotor en el cual los sitios generan los factores de transcripción se encuentran río arriba del inicio de la traducción, que es como lo habíamos estado viendo en las otras moléculas. Y luego vimos también que había diferentes formas de regular la traducción, transcripción vamos a tener elementos en cis, que son todos los elementos que forman parte de la misma secuencia, es decir, los promotores, los enhancers y los inhibidores. Y los elementos centrales, que son todas las moléculas que van a interactuar con estas secuencias, como quienes, como los factores de transcripción. Entonces son proteínas que tienen una función y que además permiten la unión con el DNA. Los inhibidores reprimen transcripción, los intensificadores la incrementan. Estos pueden encontrarse enseguidita del inicio del gen, un poco río arriba o muy lejanos. También pueden encontrarse en contrasentido o bien en la otra cadena de RNA, y la forma en la que las regiones distales pueden interactuar con un promotor en particular es gracias a la formación de núcleos que me permiten dejar mi cadena para que mis regiones reguladoras interactúen con las regiones proteicas. Esto es facilitado por proteínas como las coenzimas. Cuando las regiones son muy grandes, formamos lo que conocemos como dominios de asociación topológicos. Estos, gracias a la interacción de las vecinas con las proteínas CF y el factor de transcripción 3C, me van a formar una frontera entre dominios, es decir, me van a aislar las regiones que van a interactuar del DNA con el resto de las secuencias, confiriéndole una mayor estabilidad y permitiendo que regiones muy distales interactúen unas con otras. Entonces aquí tenemos un esquema de cómo se verían todos los elementos de regulación en cis, es decir, todas las secuencias que intervienen en el proceso transcripcional. Tenemos en primera instancia mi promotor, mi promotor basal, mi promotor mínimo y mi promotor proximal. Así como todos los elementos que pueden ser activadores, iniciadores o aisladores que van a tener incidencia directa sobre la funcionalidad de este promotor. Además, tenemos todos los elementos centrales, es decir, todas las proteínas que van a estar interactuando con esta secuencia para facilitar o inhibir el proceso transcripcional. Entonces, todos estos elementos o proteínas que van a estar interactuando con mi polimerasa van a modificar su actividad, ya sea activándola o inhibiéndola, y se van a caracterizar por tener dos tipos de dominios, es decir, unas que les permiten unirse al DNA y otro dominio que es el dominio funcional, es decir, es a través del cual van a tener su función. Tenemos tres principales formas de estas proteínas, habíamos dicho que hay varias, pero nos vamos a enfocar en estas tres, que van a tener su dominio de unión, su dominio de activación y su función va a ser ejercida sobre el complejo de preiniciación de RNA.
Las primeras, las giro-hélice-giro, como su nombre lo indica, suelen venir en pares y están formadas por segmentos unidos en bucles que tienen un segmento funcional que se une al surco mayor del DNA. Estas proteínas suelen estar relacionadas con el desarrollo. Doctora, yo tengo una duda. ¿Sí? Es que en el libro, en hélice giro-hélice, dice que son 3 regiones helicoidales y dice que son 2. ¿Ah, son 2? Entonces, Sí, no, es una dos. Es que creo que en el libro hay 2 tipos de hélice. Uno Ajá. es hélice giro-hélice y el otro tiene otro nombre. Ajá. sí, en la hélice giro-hélice decía así. Es que decía que una de las hélices realiza la mayor parte del contacto, que es la 3, y que las otras 2 se apoyan encima de esa hélice 3 y estabilizan la interacción. Ah, ok. ¿Sí? Si quieres lo checamos al ratito. Pero sí, estas que les estoy diciendo, de hecho así se llaman. Bueno, es que son 3 segmentos. Si consideramos que tenemos 2 segmentos en barril y uno que los está uniendo. Ok, entonces se refería entonces. Sí. Ajá. Sí, porque dice que hay una que es la que se realiza la mayor parte del contacto y las otras 2 nada más como que estabilizan esa. Ajá. Sí. Pero se refiere a eso. Este es uno, este es otro y este es otro. Pero siempre es como 2 de estos con uno que los conecta y siempre están en pares con este y con este. Pero sí está constituida por 3 segmentos diferentes. De hecho es hélice, que son los 2 hélices y el giro que los conecta. ¿Sí? Muy bien. Y luego los dedos de sí. Y sí, tenemos 3 estructuras en forma de barril, que son las que van a estar interactuando con el surco mayor a través de los dominios tipos en sí. Además, pues tienen los segmentos, se está conectando cada uno de estos segmentos y la activación de estos está generalmente asociada a la activación de receptores. Las cremalleras de leucina se van a caracterizar también porque vienen en pares, porque tienen un dominio hidrofóbico y un dominio hidrofílico. El dominio hidrofílico se caracteriza por tener muchos residuos de leucina que interactúan unos con otros en esta forma que parece un zipper y están asociados a la progresión del ciclo celular. Entonces, otro tema que vimos fue la epigenética, es decir, qué tan condensada está mi cromatina y con base en eso, pues nosotros podemos decir qué tan activos o qué tan apagados están los genes. Primero, pues, la cromatina dijimos que es la asociación de DNA con proteínas. ¿Cuáles proteínas? Las histonas, son octamerodistonas, me forman un nucleosoma, que es la unidad estructural del cromatina. La función de esta cromatina va a ser empaquetar y organizar el DNA dentro de. Y la epigenética va a estudiar justamente qué tanto se empaqueta esta cromatina, la cual va a seguir diferentes mecanismos para poderse condensar o descondensar. El primero, el más utilizado, son las modificaciones químicas sobre las histonas, las acetilaciones y las metilaciones. La metilación directa sobre el DNA también influye sobre la asociación del DNA con las proteínas y finalmente los microRNAs o RNA reguladores que me favorecen la degradación de mi DNA, de mi RNA mensajero. Entonces, la epigenética es la regulación transcripcional sin modificación de secuencia, es decir, la secuencia de nucleótidos se permanece intacta, pero yo activo o reprimo los genes gracias a modificar los procesos de compactación de la cromatina. Y esto va a permitir que mis genes se apaguen, lo que nosotros vemos es que se condense la cromatina, o que se activen. Perdón, si lo que yo hago es que esto se descondense. Perdón. Y dependiendo cuáles sean los genes que se están apagando o inhibiendo, yo puedo mantener a mi paciente en un estado de salud y las modificaciones del ambiente en el que se encuentre, el desarrollo, las características del medio ambiente, la presencia de drogas, de fármacos, la edad y las condiciones ambientales me pueden hacer que este individuo permanezca en salud o se me vaya hacia un proceso de enfermedad. Entonces, al final de cuentas, un individuo va a progresar o sus células van a generar un destino celular dependiendo de las condiciones del medio ambiente en el que se encuentra. ¿Cuáles son las principales modificaciones en las histonas? Las principales son acetilaciones, metilaciones, fosforilaciones
o ubiquitinación. Tenemos otro grupo de modificaciones químicas que lo que hacen es favorecer la interacción del nucleosoma con el DNA o evitar que esto suceda. De manera que pasamos de estado condensado a uno no condensado. ¿Quién realiza esas modificaciones? En el caso de la acetilación, una enzima que se llama acetiltransferasa, y esta es una modificación reversible, de manera que la enzima desacetilasa quita los grupos acetilos que se van agregando a los residuos de lisina de mis histonas. En el caso de la metilación, quien la va a estar agregando es la metiltransferasa, y la desmetilasa es la que las va a estar eliminando, de manera que yo puedo estar progresando entre eufromatina o heterocromatina de manera dinámica con el conjunto o con la suma de modificaciones químicas que nosotros tengamos en las histonas que constituyen esos nucleosomas. Entonces, si lo que yo tengo es cromatina condensada, mis genes van a estar apagados, y si yo tengo anicromatina descondensada, lo que voy a tener es mis genes activos, ya que si el DNA está relajado, los factores de transcripción pueden reconocer promotores y favorecer el ensamble de mi RNA polimerasa. Y la otra modificación que hemos visto es la metilación del DNA. Esta modificación química es alterada por la metiltransferasa y está muy relacionada con la enzimación de proteínas. Literalmente es agregar un grupo metilo dentro de la base nitrogenada, y esto puede llegar a ser hereditarios. Si nosotros hacemos metilaciones en ambas cadenas de DNA, la metilación se pasa hacia los hijos, y esto está muy relacionado con las enfermedades como los cánceres hereditarios, en los cuales modificaciones químicas son pasadas de generación en generación, incrementando la susceptibilidad a estas enfermedades. Entonces, ¿cuáles enfermedades están asociadas? Tenemos enfermedades neurodegenerativas, tenemos enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas o enfermedades como el retinoblastoma. Entonces, la última modificación son RNAs no codificantes o funcionales, principalmente el RNA de interferencia y los microRNA. El RNA de interferencia, como su nombre lo dice, va a tener una molécula o un RNA diana que va a impedir la interacción de los factores de transcripción con los genes de diana, formando un obstáculo que ya no le permite interactuar con ellos. En el caso de los microRNAs, ellos van a formar un híbrido de doble cadena con su RNA blanco. Los híbridos o las dobles cadenas de RNA a la célula no le parecen moléculas estables, y generalmente va a activar un mecanismo para su degradación. Este mecanismo lleva consigo la activación de proteínas como Dicer, Drix, Drosha y ARPO, que en su conjunto van a reconocer la doble cadena, van a cortarla y la van a eliminar. Doctora, en el libro no venía como IARN, venía, o sea, es lo mismo que SNARN. No, hay varios tipos de RNAs el RNA de interferencia es uno, y todos los RNAs regulatorios que favorecen degradación pueden ser los Hunting loops, los siRNA y los miRNA. En los tres en su conjunto lo que hacen es que se favorezca el corte de los mensajeros y así se evita una traducción. Ah, ok. Sí, pues son nada más tomé como uno de ejemplo, pero sí son varios. Ah, ok. Gracias. Entonces dijimos, una vez que se forma mi complejo de frenización, esto favorece un cambio conformacional en el que nos sucede con la activación del mediador y iniciamos de rotación. Pero llegamos a secuencias que me frenan momentáneamente a mi polimerasa y además favorecen la incorporación de los factores NLF y el factor X. Estos factores van a requerir de la acción del factor PTF. Dijimos que es una quinasa que me va a fosforilar a NER, favoreciendo su salida, y digamos que no exactamente en el mismo sitio, pero favorece la entrada del factor PTF. Este también va a fosforilar TIR y va a incrementar las fosforilaciones del dominio C-terminal. Entonces, cuando estas modificaciones, cuando estos cambios suceden, ahora sí mi RNA polimerasa continúa con el proceso de elongación. Y para la terminación, pues va a estar muy relacionada con la maduración de cada RNA. En el caso de los ribosomales, llegamos a la secuencia de terminación, que es una secuencia de corte, y vamos a producir tanto en eucariotas como en procariotas dos pre-RNAs.
que contienen los RNA ribosomales largos. En el caso de las procariotas, dejemos extremos no funcionales en el 5 y en el 3' para cada caso, son eliminados y generamos los RNAs maduros. En el caso de las eucariotas, lo que vamos a tener es que este primer pre-RNA me produce otros dos RNAs, uno con el 18S y un segmento no funcional, y otro con los elementos 5' y 28S con un elemento separador. Se eliminan estos segmentos no funcionales y tenemos nuestros RNAs ribosomales maduros. En el caso del RNA de transporte, vamos a requerir de 3 procesos para poder hacerlo funcionar. En el primer paso, vamos a eliminar los extremos 5 y 3', lo que me favorece la formación antes. Por complementariedad, mi RNA se pliega formándome mi estructura de asa. Entonces tenemos esta estructura, la riboenzima RNA P va a cortar los segmentos 5 y 3'. Cuando se cortan en el extremo 3', se agrega el dominio CCA. Dijimos, es muy importante porque es donde se va a pegar mi aminoácido. Este aminoácido se pega de manera selectiva con respecto al anticodón, es decir, la secuencia o triplete que se encuentra aquí al final del tallo, que es lo que va a estar interactuando en el ribosoma con el codón del RNA mensajero. Esto sufre varias modificaciones químicas que le dan una mayor estabilidad. En el caso de la maduración del mensajero, aquí vamos a tener varios pasos. Uno, la adición de la capucha del 5', la eliminación de las secuencias sincrónicas y finalmente la adición de la colita de polio. En el caso de la capucha tenemos varias modificaciones químicas que lo que me llevan es a el establecimiento de los grupos funcionales CTP en el extremo 5' para formarme una capucha que, entre otras, va a marcarme el RNA para el procesamiento del primer exón. Me permite que se transporte el RNA mensajero del núcleo hacia citosol, porque acuérdense que todo el proceso de replicación de RNA y transcripción se realizan en el núcleo, pero la traducción que se lleva a cabo por los ribosomas ya se hace en el citoplasma. Entonces necesito que mi RNA salga del núcleo hacia citosol para poder sintetizar proteínas. Este también es indispensable para el inicio de la traducción, ya que es reconocido por los factores traduccionales para el inicio de este proceso. Además, sirve de protección, ya que evita la degradación por parte de exonucleasa. En el caso de la adición de la colita de polía, va a suceder que llego a mi secuencia de corte. En esta secuencia de corte entra una endonucleasa que se agrega al extremo carboxilo de mi polimerasa, corta en esta secuencia que está marcada por dos adeninas, uracilo 3 adeninas, y luego permite la entrada de una polimerasa especializada en agregar adeninas, es decir, la polimerasa que sintetiza la colita de polía. Y a partir de esta región agregamos de 50 a 200 adeninas que nos constituyen la colita de polía. Esta es muy importante porque también le brinda estabilidad a mi mensajero y de manera directamente proporcional, entre más larga la colita, más tiempo de vida útil le queda a ese mensajero. Entonces el último proceso que nos queda para la maduración es la eliminación intrónica. De ese dijimos, hay dos formas de realizarlo. Una es la autoedición, en la cual las secuencias de los intrones se reconocen, favoreciendo la formación de bucle y permitiendo que los exones interactúen o se eliminen las secuencias. ¿Cómo sucede? Pues yo voy a tener secuencias al inicio de mi intron que reconocen puntos de rectificación, favoreciendo la formación de estos bucles, acercando los exones y permitiendo el corte y eliminación de estas secuencias. La otra forma de hacer la edición o el splicing es a través del spliceosome, el cual va a requerir de las proteínas U, que van de la U1 a la U6. ¿Qué va a pasar? U1 reconoce el inicio del intrón, que lo va a pegar hacia el punto de ramificación, que va a estar mediado por la proteína U2. Después entran las proteínas U4, U6, U5, que me estabilizan el complejo y también me favorecen el corte de esta región. Se eliminan las proteínas U1 y U4 y ahora sí las proteínas U2, U5 y U6 son las que van a empalmar a los exones, eliminando las secuencias intrónicas. Dijimos que esto era importante, ya que las regiones a las cuales se peguen
o se dejen de pegar estas proteínas del espesosoma, van a hacer que se contengan ciertas secuencias o otras. En el caso de la proteína que nosotros vemos aquí, vemos un dimorfismo entre hembras y machos, en el cual en las hembras se agrega esta secuencia de CLX1 que va a evitar que se agregue aquí el factor U2, evitando aquí que se corte y llevando a que esto se cortando aquí una secuencia más larga y aquí una secuencia más cortita. Y con este procesamiento alternativo, nosotros le permitimos a la célula que a partir de un solo mensajero se generen diferentes proteínas. ¿Qué tantas? Un ejemplo está aquí con Discam de Drosophila, en el cual a partir de un solo gen podemos producir cerca de 38,000 proteínas diferentes. ¿Por qué? Porque tiene muchos exones alternativos, y estos exones alternativos lo que me permiten es tener una mayor variabilidad o una mayor posibilidad de combinaciones, lo que me generan todas estas proteínas. El último proceso dentro de la maduración del RNA es un proceso que puede o no llevarse a cabo, que es la corrección de RNA. Dijimos que la corrección de material genético generalmente va a estar asociado al DNA. ¿Por qué? Porque ahí tengo una copia que me permite asegurar la integridad de mi molécula. Y cuando sucede dentro del RNA, como en este caso que se cambia una citosina por un uracilo, lo que yo genero es un corrimiento de mi marco abierto de lectura. En este caso, el cambio de citosina por uracilo me genera un codón de paro, produciéndome una proteína más corta que en el RNA no corrigió. Entonces, si nosotros dijimos que las modificaciones del 5' y 3' le daban estabilidad a mi molécula, para poder degradarlo, el paso 1 es eliminar esas modificaciones del 3 y del 5', y ahora sí, mi RNA queda expenso a la acción de diferentes endonucleases. Y hasta ahí no es.